Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotras. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán. Yo soy periodista, coordinadora de comunicaciones para Microjuris, pero hoy tengo el honor de participar en una conversación de país a través de un diálogo directo con la actual presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez. Saludos. Muchas gracias, saludos. Y también nos acompaña con su presencia la ex jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fliol Mata. Buenas tardes. Saludos a ambas. Tenemos la agenda llena de varias temáticas que queremos abordar con ambas, pero me gustaría comenzar por esos retos que enfrentan las mujeres en la judicatura. De entrada te mencionaría que son los retos de cualquier mujer hoy día, y me refiero a juezas, secretarias, alguacilas, trabajadoras sociales, mantenedoras, y es el reto de ser una mujer trabajadora en el siglo XXI, cumplir con las horas laborables y luego muchas de nosotras llegar al hogar a comenzar esa segunda tanda con los niños, con las niñas, además del rol que también recae sobre nosotras de ser las cuidadoras de nuestros padres, madres y nuestros adultos mayores. Así que en ese aspecto, pues los retos que tienen las mujeres en Puerto Rico, además de las situaciones de discrimen, de trato dispar, que las mujeres solemos sufrir, ya sea de manera solapada o de una manera ya más frontal. Yo quisiera añadir un tema que a mí siempre me preocupó mucho, que es el de la credibilidad de las juezas, que creo que también debe sufrirlo las personas, las mujeres que llegan a posiciones de alta dirección en cualquier lugar, en un bufete o en una corporación. Pero las juezas que están ahí expuestas en ese estrado tienen esa carga de convencer de que están ahí por razón de su talento, de su dedicación y de su conocimiento, ¿verdad? De que su función la están desempeñando, no solo igual, sino quizás hasta mejor que muchos varones. Y entonces tienen que trabajar el doble. No solo es por trabajar en la tarea doble del hogar, sino doble en lograr esa credibilidad en su trabajo. Creo que se da mucho también, lo veo cuando participo en la Comisión de Evaluación Judicial. Si tú tienes una jueza que es muy asertiva, el comentario es que quizás es demasiado fuerte, muy rigurosa. Así que ese balance de... Que no es algo que vemos que sucede con los que hombres. jamás y nunca es un criterio que se describe a un hombre juez. Así que esa línea fina de como yo denoto el control en mi sala, sin ser demasiado asertiva que se confunda con agresividad, sin ser demasiado pausada que se confunda con pasividad. Así que creo que no es un problema que los jueces varones enfrentan, me parece a mí. No, yo estoy de acuerdo. Y todo responde a los estereotipos. Sí. Porque el estereotipo de la mujer, ¿no? Como una persona dulce, una persona que negocia, sumisa, pero aunque esté en una posición donde se entiende que no es sumisa, sí que debe tener una cierta actitud, ¿no? Placentera. De no llevar contrarias, no ser como tú dices, muy asertiva. Eso es estereotipo, eso es el estereotipo de la mujer. Entonces, si la jueza, para colmo es jueza, lo cual la saca del estereotipo, no se está conformando con el estereotipo que es estar en el hogar, no sé qué. Encima de eso tiene carácter, pues se sale totalmente del estereotipo y no se le reconoce como algo bueno, no se le acepta. Se han visto rayos de esperanza en este camino, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos repasar esos avances que hemos logrado en un tribunal colegiado. De entrada, un tribunal colegiado en una isla pequeña en el Caribe que ha tenido 3 juezas presidentas. Miriam Naveira Merli, que fue jueza en una época donde pocas mujeres eran juezas, luego la jueza Fiol y luego obviamente yo, pero de entrada te diría que eso es un avance enorme, cosa que yo no he visto en otras jurisdicciones, ni en los Estados Unidos, ni en Latinoamérica. Claro.
Yo recuerdo que Miriam, porque coincidí con Miriam en el tribunal los 6 meses que ella fue presidenta, así que pues pudimos hablar de muchas cosas. Y yo recuerdo que ella decía que cuando ella llegó, sintió ese ambiente de qué hace esta mujer aquí y cómo las cosas de varoniles que entendían ellos que tenían ese ambiente varonil se iba a ver afectado. E incluso le decían, Miriam, es que no tenemos soltura para discutir las cosas porque nosotros usamos muchas malas palabras, ¿verdad? Al estilo de... Y entonces ella me dice que ella le decía, ay, olvídense de eso, yo soy una de un montón de hermanos, yo lo que he tenido son varones, hermanos varones, yo estoy acostumbrada a eso. Eso obviamente ya no es, ya eso no sucede, y el trabajo en el tribunal, pues realmente se da, cada cual tiene su voto, cada cual tiene su ¿cómo es? Está interpares, está entre los pares. Y en ese sentido, pues eso ha mejorado mucho. Yo por lo menos no puedo decir que por esa razón de ser mujer, en nuestro Tribunal Supremo sintiera discrimen. En el Tribunal Apelativo cuando empecé sí, eso son otros 20 pesos, eso son otras historias, pero las hacemos después. Yo creo que, y nota, yo también estaba en el tribunal cuando la jueza Naviera Merli fue jueza presidenta, yo era oficial jurídico en ese momento, así que vi ese momento histórico. Sí ha habido un cambio y es que en algún momento estoy pensando si llegamos a ser 4 o incluso llegamos a ser 4 juezas mujeres en un grupo de 9. Y, eso es un avance. Sí, y en un tribunal casi la mitad de las juezas del Supremo ser mujer es un hito y es algo importante y algo que hay que destacar. Ahora mismo somos 2. Y yo creo que se nota la diferencia. Se nota en las discusiones, se nota en la visión, porque obviamente cada cual trae una visión de mundo a la discusión y no es que uno sea menos imparcial o menos neutral, es que pues, nuestras vivencias y nuestras experiencias han nutrido nuestra visión del derecho, nuestra visión de justicia y yo creo que tener 2 juezas menos en el tribunal hace diferencia. Me gustaría un poco aprovechar este espacio para repasar esas opiniones emblemáticas, por lo menos para la percepción de ustedes, ¿no? Que reconocen los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables. ¿Algún caso en particular? Varios. Te puedo decir, creo que yo bastante reciente, habiendo yo llegado al tribunal de haber sido en el 14 o en el 15, porque yo era jueza asociada todavía, tú eras jueza presidenta, si no me equivoco, y sacaste la opinión de Bahía, que era de la madre lactante, sí. Que yo creo, lo digo con mucha humildad, me pareció como nueva integrante del tribunal una opinión de avanzada y tan poderosa. Ahora como madre la veo distinta y tanto más importante, pero habiendo yo recién llegado, me pareció una bienvenida hermosa a un tribunal con una presidenta que tenía esa visión de género tan clara. Clara en ese Qué momento. bueno. Esa opinión también se dio en un tiempo en que bastante recién comenzaba la idea de que la madre no solo podía lactar, sino que tenía el derecho de optar por lactar. Y que eso pues era un derecho que no se le podía coartar y que tampoco tenía que estar escondida haciéndolo, que no era algo feo. No sé si ustedes recuerdan que al principio si uno iba a un centro comercial las mamás tenían como una manta. Claro, tenían que ir al baño, por ejemplo, porque exacto. Sí, o sea que se dio dos casualidades o 2 coincidencias, ¿no? Que pudimos pautar el derecho que beneficiaba a esas madres lactantes trabajadoras en el ámbito privado, porque hacía años ya que se había aprobado una ley para trabajadoras del gobierno, que trabajaban en el ámbito privado y que le imponían al patrono, no solo ok, puedes hacerlo, te voy a dejar, sino que le imponían el deber afirmativo de tener un espacio apto para hacerlo. Y se dio en ese momento como de transición en todo el sentido público también de favorecer la lactancia. Y lo miras ahora, ayer yo estaba en un conversatorio con Ayuda Legal y la licenciada Ariadna Godró, que es madre lactante. Madre lactante, lactando en el medio del conversatorio que se estaba publicando
y donde había medios noticiosos cubriéndolo, y es un poco la naturalidad de esto, y lo que miro es 10 años de diferencia y como un poco estamos como se ha adelantado. Empujando los temas desde cada uno de Bueno, nuestros espacios. hubo una presidenta de parlamento, creo que en Nueva Zelanda. La primera ministra. La primera ministra que lactaba, y bueno, pues si yo lacto, ¿qué voy a hacer? Tengo mi bebé, lo voy a dejar hambriento ahí. No, y tampoco me voy a coartar de mi derecho de participar en, ¿verdad?, las reuniones de gobierno y ejercer mi función. Así que... Es un dual de madres y mujeres. Y son esas conversaciones, como yo digo, de país, que han adelantado otros temas, ¿no? Y lo estamos viendo, el resultado de esa decisión la estamos viendo, porque sin duda alguna se ha creado un espacio más abierto para que las mujeres que así lo deseen puedan lactar sin ningún tipo, ¿verdad?, de problema. Sí. Así que sí. Y que se vea, esto ya no es un mundo que yo creo que en una época lo era, o tú eras una madre trabajadora, o eras una madre dedicada al hogar. Esa dicotomía, no, es que hoy día trabajamos y nuestras familias integran nuestro espacio laboral y esto somos nosotras. La nueva maternidad, yo quiero ser parte de la vida de mis hijos constantemente, pero también quiero tener un trabajo y creo que las puedo tener ambas. Claro. Sí, no hay que escoger, no hay que escoger. Yo tuve la experiencia cuando estudiaba Derecho de un compañero de clase que me dijo, pero la verdad es que ustedes, yo no veo por qué estudian, porque ustedes eventualmente se van a casar, van a ser madres y lo que están haciendo es y se van a dedicar a eso. Y estás ocupando el espacio de un hombre. De alguien el espacio de un varón que necesita educarse para ser abogado. Y mantener a su familia. Mi reacción, cortita, y no la voy a decir en detalle, estábamos en la biblioteca, me paré, di con mis dos manos en la mesa. Poco me importó que la gente estuviera estudiando y necesitaran silencio, francamente. Y se dice, ¿cómo te atreves? El muchacho brincó para atrás. Pero es parte de eso. Pero se ha desarrollado. Quizás hoy día no hacen esos comentarios tan directos, porque me parece que todo el mundo sabe que estarían de más. Pero sigue habiendo un resentimiento, sin duda, a que estemos ocupando unos espacios de poder y unos espacios en los lugares importantes donde se toman decisiones. Así que todavía existe, lo que pasa es que creo que ya no es tan, voy a usar la palabra en inglés, overt, como... No es que no se sienten en la libertad de hacerlo, no es que no lo piensen algunas personas. Exacto. Entonces, me gustaría un poco quedarnos en esa misma línea y hablar un poco de judicialmente qué asuntos todavía no se están visibilizando como un problema de género. Últimamente el tribunal ha tenido unas que no han sido decisiones, han sido rechazo a tomar decisiones que han sido muy importantes. Y hay, por ejemplo, cuando se decide no al lugar a la petición de una madre de que su apellido sea el primero. Claro, me vino a la mente. Y entonces eso se ve como, ¿pero qué es esto? O sea, no se le da la importancia porque no se tiene la visión, la perspectiva de lo que eso significa. Si esa madre, el que esté su apellido primero, obedece a los mejores intereses del menor, que es el criterio para todo lo que tiene que ver con un menor, porque no se puede considerar. Y hay unas opiniones disidentes muy buenas, incluyendo una excelente de la jueza. Muchas gracias. Ese caso... Estamos hablando de Cintrón Román, sí. Claro. Y Jiménez Echevarría para las personas claro, hubo dos casos que nos están viendo. Bastante seguidos y para mí, primero fue mucha emoción cuando llegó el caso, pues dije, vamos a poder patar algo bien importante, con adjudicación con perspectiva de género, y para mí, enorme sorpresa. Yo estaba en el lado disidente o minoritario, y para mí como tú ves algo tan claro y tienes compañeros o compañeras que lo ven muy distinto. Y hay frases en algunas de las opiniones, no sé si es una opinión concurrente, que un poco dice... lo que pasa es que no puede ser discrimen si no hay algo que te dé ese derecho antes. Y en mi mente, pero es que la Constitución claramente dice que no puedes discriminar. Y el hecho de tú decidir
que va a ir un apellido sobre el otro, ya sea por costumbre histórica, que no es otra cosa que por las construcciones sociales de que el hombre tiene que ser... Me voló la cabeza, me vuela la cabeza el día de hoy, lo leo, me frustro y espero que en los próximos años se torne una mayoritaria porque no hace absolutamente ningún sentido. Hay esas experiencias, ¿no? Donde uno ve las cosas tan claras y entiende que todo el mundo debe verlas de la misma manera, pues yo también las pasé. Recuerdo el caso de Pueblo versus Flores, de una mujer que pidió el auxilio bajo la ley 54 porque era víctima de abuso por parte de su pareja y el tribunal decidió que no se le podía dar ese beneficio porque era casada y la relación era una relación extramarital y la ley 54, todo el mundo ha oído hablar de la ley 54 y hoy en día el problema de violencia doméstica es terrible. Sin embargo, si por casualidad esa relación que tú estableces o es siendo tú casada o el hombre casado con otra persona, no te van a proteger, que te den todos los bimbazos que sea. Eso para mí fue chocante. El tribunal, la mayoría entendió, y de algún modo, que todavía yo no entiendo, también pasa lo mismo que a ti, que esa ley se estableció para fortalecer y proteger a la familia, cuando lo que se estableció es para proteger a las víctimas de este tipo de abuso, pero no hubo manera, y yo tuve que escribir una opinión disidente, pero me pasó lo mismo que a ti, yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero también entonces uno ve cómo pasan los años, y yo creo que la visión jurídica cambia, y yo creo que si ese caso llegara hoy, el resultado sería distinto. Bueno, también sería distinto porque la legislatura se ocupó de enmendar la ley para que eso no volviera a suceder. Pero creo que aún si no lo hubiesen arreglado, me parece que el resultado, quizás soy yo siendo la eterna optimista, pensaría que quizás sería distinto. Otro caso, y te dejo hacer tus preguntas, pero otro caso que también me pasó lo mismo. Yo estaba positiva de que estaba escribiendo una opinión mayoritaria. Y cuando circuló la dichosa opinión, regresa la pobrecita maltrecha y abusada y resultó que era disidente. ¿Cuál? En el caso de Exparte Delgado, que era de un transexual que solicitaba que se le permitiera enmendar, que el registro demográfico enmendara, ¿verdad? El calificativo de sexo y yo pensaba que eso era fascinante. La posibilidad de ayudar a una persona a sentirse tranquila, ¿verdad? Con su identidad y con lo que había escogido. Y sin embargo, ya le digo, la opinión salió en mi cabeza mayoritaria y regresó disidente. Yo recuerdo, yo no estaba en el Para tribunal. mi frustración, me sentía muy frustrada. Sí, porque como uno lo ve tan claro y Sí. piensa que realmente lo que hace justicia es esto, y de momento no tienes los votos y una de las problemáticas de un tribunal colegiado. Yo recuerdo ese caso porque yo estoy casi segura que recién estaba regresando a hacer la maestría y había cogido varios cursos de Derecho y Género y había trabajado con poblaciones transgénero y llegué a trabajar a la oficina del Procurador General literalmente como 2 semanas luego de que se había emitido el cerciorario por parte del Procurador General, que era contrario a lo que yo lo hubiese recomendado que fuese la línea del Estado. Y luego de que me siento y hablo con un buen amigo, Salvador Antonetti, me dice, nuestra posición fue otra. Y yo, así que recuerdo el caso y recuerdo la disidente. Me gustaría un poco ahora reflexionar sobre esos retos que ustedes puedan identificar dentro o fuera del tribunal, ¿no? Que está complicando un poco la adjudicación con perspectiva de género. Dentro y fuera, me parece que la misma. Y es falta de entendimiento de a qué nos referimos con adjudicación con perspectiva de género. Curiosamente, y me imagino que, no sé si lo he hablado contigo, este año se cumplen los 10 años de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Iberoamericana. Exacto. Esa comisión, donde la jueza Fiol fue integrante de su primer grupo, en la cual yo presido ahora, tiene como mandato
implementar la perspectiva de género y la educación con perspectiva de género en los países iberoamericanos. Esto ha ocurrido en México, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en todos los países. En Puerto Rico recién se está hablando del tema y ha confrontado muchísima objeción y yo creo, volviendo al principio, por falta de entendimiento. Exacto. Si nuestra labor como jueces y juezas es evaluar un caso de manera imparcial y neutral, para hacerlo tienes que entender cuáles son las complejidades y las construcciones sociales que rodean los hechos y el derecho. Y para llegar a una solución justiciera, una solución realmente digna para las partes, pues tienes que un poco empezar a desmenuzar esas construcciones sociales y ver los hechos, la evidencia y el derecho realmente de una manera donde ninguna de las partes esté en desventaja sobre la otra. Y cada vez que yo trato de explicar esto, ya sea en cursos con jueces o juezas o con compañeros y compañeras, hay cierta dificultad en entender, pero creo que también es porque hay mucho ruido afuera de qué significa perspectiva de género y se nubla. Y realmente no es otra cosa que una metodología para llegar a un fin mucho más justiciero y eliminando décadas, siglos de un andamiaje patriarcal que nos deja a nosotras las mujeres en una situación de desventaja. De desventaja. Sí, realmente lo que quiere decir, si vamos a lo básico, es tomar en consideración las experiencias y las formas de ver las cosas de las mujeres y también tomar en consideración esas experiencias, esa manera de ver las cosas de los varones. Claro. Porque por siglos de los siglos, nada más que se veían desde esa perspectiva del hombre y entonces se excluía, se invisibilizaba, era como si no estuvieran las mujeres. Bueno, es que para mí es una de esas cosas que me mortifica, ¿no? Que se insista y los altos esferas que determinan qué es la corrección en el idioma insisten en que cuando se dice hombre se incluye mujer, que el plural masculino incluye a lo femenino y yo digo, pero yo no me siento incluida. Yo no me siento incluida. Cuando dicen hombre, yo de hombre no tengo nada, ¿qué es esto? Pero sí, pero esa es la regla. ¿Y quién hizo la regla? Claro. Es que la mujer por tanto tiempo invisible, nada más que en el hogar, y aun cuando ha salido de ahí, sigue cargando con ese manto como de invisibilidad. Y creo, escuchando a la jueza, se me ocurre también que yo creo que lo dificulta la creencia de que cuando hablamos de género, hablamos únicamente de mujeres. Y no lo es. El masculino es un género. Y yo creo que no hemos logrado convencer que cuando estamos hablando de igualdad o de paridad de género, los hombres se benefician también en muchas cosas. Y yo trato en ocasiones, cuando hablamos de adjudicación con perspectiva de género, dar un ejemplo un poco que a quien ayudaría es al hombre, un poco para hacerlo entender más fácil. Es un caso de custodia. Históricamente, las leyes favorecían a las mujeres bajo la creencia errada de que las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres en términos generales. Así que la ley inicialmente favorecía en un cargo de custodia o en algún caso de custodia a la mujer. Se enmienda y se aprueba una ley neutral donde la custodia va a ambos progenitores, salvo que haya alguna circunstancia particular. Pero ¿qué pasa? Que como sociedad seguimos pensando que las mujeres son mejores cuidadoras y que los hombres son los que están en el trabajo y las mujeres son las que tienen que principalmente cuidar del hogar y de los hijos. Y en una adjudicación, lo único que implicaría tener una perspectiva de género es que nos desvistamos de esas creencias. Esos roles. De esos roles ficticios. Ficticios, totalmente. Y evaluemos el caso de manera neutral. Y en esa circunstancia se beneficiaría el varón, el padre, porque tiene tanto derecho a estar con su hijo y su hijo o su hija a estar con ese padre. En situaciones, y obviamente el ejemplo es que sean igualmente buenos y responsables con sus hijos.
y se beneficia también obviamente la mujer porque la carga del hijo o la custodia no solamente representa un tiempo significativo adicional, es más gasto, es limitación en su progreso profesional, en sus estudios, así que en ese ejemplo la adjudicación beneficia a ambos, pero beneficia a un grupo, los varones, que de ordinario en ese tipo de casos son desfavorecidos. Claro. Me gustaría un poco retomar la contestación que elaboró hace unos minutos sobre la Comisión Permanente de Género, y es porque ¿verdad? Desde que estuvo aquí la honorable jueza han pasado 10 años. Entonces me gustaría un poco indagar cómo ha sido ese avance que usted ha podido ver en esta comisión. Ya, yo creo que afortunadamente es un grupo de mujeres que hemos sabido trabajar en equipo, hemos sabido construir sobre lo hecho. Así que si tú miras las pasadas ediciones, ves un camino trazado desde la primera edición y cómo hemos ido fortaleciendo esas estructuras dentro de los poderes judiciales en Iberoamérica, y no solo trabajados como un asunto de las comisiones de género, sino como lo estamos transversalizando a otras comisiones de la propia cumbre. Y es un trabajo fascinante y tengo la oportunidad de trabajar con mujeres extraordinarias que conocen mucho del tema, de empaparme de cosas que están pasando en otros países, tratar de traerlos a Puerto Rico, que en muchos aspectos estamos liderando muchos temas de género y en otros estamos un poco rezagados, así que para mí ha sido una experiencia extraordinaria, de mucho crecimiento, de mucha, yo creo que de mucha esperanza hacia el futuro, y hacerlo siguiendo los pasos de mi amiga y ex jueza presidenta me parece doblemente importante. Y jueza, me gustaría un poquito repasar en esa misma, con ese mismo pie forzado sobre ¿fue lo que imaginó cuando usted comenzó allí? Bueno, sí, avance que hemos tenido en la comisión. Como dice la jueza presidenta, está compuesto de mujeres que están no solo tan dedicadas y tan deseosas de cambio, sino tan preparadas para lograrlo, que para uno pues es una experiencia increíble. Yo fui a las primeras pues calladita, ¿verdad?, para aprender, y me maravilló ver lo estructurado que está, porque eso es otra cosa. ¿No? Y también el objetivo no es tan solo, pues hay que cambiar las leyes tales, las leyes más cuales, hacer cambios formales en el derecho. El objetivo es lograr cambios reales. Y mirando, por ejemplo, las estructuras adjudicativas, ¿qué cambios tiene que haber? Estructurales. En cada uno de esos poderes judiciales, para lograr que estas ideas de igualdad se conviertan en realidad y no en letra en una constitución o en una legislación. Y entonces eso, y como eso ha ido avanzando, pues es bien esperanzador. Y es una sororidad en el sentido de tienes, como decía Diana, unas mujeres extraordinarias, oye, y que en ocasiones pues tenemos momentos de frustración, claro. Y caminamos 3 pasos y de momento ocurre algo y vemos un retroceso en algunos de los países o en algunas de los eventos a nivel mundial, y es un poco, hay que seguir, o sea, no hay opción que no sea levantarnos y seguir, y hay que seguir luchando. Así que tener un grupo de mujeres que todas tenemos esa misma visión, ese ánimo y esa fuerza para un poco tratar de crear cambios en nuestros países, pues es un espacio importante. Qué bueno. El Poder Judicial ha tenido una encomienda en cuanto a este tema, y me consta porque lo hemos trabajado, sobre educar. La educación ha sido una pieza pilar, ¿verdad?, en todo esto, y me gustaría un poco repasar cómo ha ido avanzando esa educación dentro del Poder Judicial, cómo están los recursos, ¿verdad?, cómo están para poder llegar a esas comunidades, porque sé que el portal ha sufrido unos cambios, ¿no?, en los últimos años, así que me gustaría, ¿verdad?, conocer un poco sobre esa educación que están implementando como norte para poder tocar el tema. Para comenzar, y entonces le dejo la palabra a la jueza presidenta, porque ha hecho muchísimo sobre esto. Uno de los logros que más
alegría a mí me dio, que pensé que era como, ¿verdad?, algo que dejaba en la rama, entonces la rama, en el Poder Judicial, era precisamente fortalecer la División de Educación a la comunidad. Que no era que no se hiciera bajo otros jueces presidentes, había conciencia de que teníamos también esa función, pero articularla como una obligación real del Poder Judicial, que no era tan solo resolver los casos que vinieran ante nosotros, sino educar a la comunidad sobre sus derechos y las estructuras que tenía a su haber para lograrlo. Pues para mí eso fue una gran alegría. Y sé que se ha seguido y sé que se ha fortalecido. Así que... Sé que se ha seguido y quiero hablar de Educo porque me parece que es una oficina sumamente importante dentro del Poder Judicial. En términos de educación hacia el interior de la rama, hemos fortalecido tanto la educación a los funcionarios y funcionarias, no solamente todos los temas, sino en este tema de género específico, y a los jueces y a las juezas de una manera consistente, concertada y constante. Y ayer el director de la Academia Judicial mencionaba que en los últimos 5 años hemos dado sobre 100 adiestramientos exclusivamente del tema de género. Tratando el asunto de los sesgos, tratando el asunto de los estereotipos, aplicándolo en términos específicos a la presentación de evidencia, por ejemplo, o a la redacción de sentencias. Así que a nivel de la judicatura, intenso, y muchos de esos cursos de manera mandatoria. Al exterior, lo que mencionaba la juez, la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad, conocida como EDUCO, la jueza le dio una importancia que yo creo que no se le había dado anteriormente, y nosotros hemos construido sobre eso, y es una oficina que se dedica exclusivamente a informar, educar, adiestrar a la comunidad o a las comunidades, y eso incluye comunidades particulares, vamos a las escuelas, hacemos consorcios y competencias literarias, pero con temas jurídicos, hacemos competencias de dibujo, pero con temas, por ejemplo, de trata humana, un poco como educo sobre un tema importante haciendo alguna otra actividad. Tenemos un grupo de líderes y lideresas, porque parte de lo que queremos es acercarnos a las comunidades. Claro. Necesitamos que las comunidades sepan quiénes somos, cómo podemos servirles, cuáles son tus derechos, dónde vas a ir a reclamarlos, qué necesitas para acceder a algún derecho, por ejemplo, un problema de usucapión que tenga alguien, cómo no solamente venir al tribunal, sino cómo buscar ayuda legal de manera gratuita para poder acceder a los tribunales. Entonces, si creemos en el acceso a la justicia, que lo creemos, pues tenemos que adaptarnos a las necesidades de las distintas comunidades para que realmente ese acceso funcione y sea efectivo. Y tener ese acceso con las comunidades es proporcionar un espacio para las mujeres. Claro. Porque somos quienes a veces necesitamos de esos servicios. Somos las madres, principalmente madres de familia, las proveedoras de las familias en números mayores que los padres solteros. Somos realmente, en muchas ocasiones, las lideresas de esas comunidades. Así que, claro, empoderamos a las comunidades, empoderamos a las mujeres para que a su vez se hagan cargo del espacio que tradicionalmente las mujeres ocupamos. Y por eso es que tú impactas a una mujer y realmente el efecto es multiplicador, porque impactas a una familia, una comunidad y un país. Y yo creo que es un argumento económico que no solemos hacer. Las mujeres estamos en niveles mucho más altos, empobrecidas, pero con en unos niveles muchísimo... Desplazamiento. Otros temas, ¿no? Y el efecto de la mujer, no solamente por sí mismo, porque es un asunto de derechos humanos y de dignidad y de equidad, pero también es un asunto económico, de progreso de país. Empodera a las mujeres y vas a empoderar a un país entero. A mí me gustaría referirme al trabajo de la Academia Judicial. Yo creo que mucha gente no sabe cómo llegan las personas a ser jueces. Entonces posiblemente pues tengan un caso y digan, ay, ese juez o esa jueza, no sé qué. Y entonces el oprobio y el coraje lo vierten sobre la rama judicial. Recuerden que la rama judicial
se nutre de nombramientos que se hacen por las otras dos ramas de gobierno. Y las personas que llegan a ser jueces, pues son personas tomadas de la comunidad con las mismas ideas, los mismos prejuicios que prevalecen generalmente en la comunidad. Así que el trabajo de la academia muchas veces vienen con esos prejuicios que son en contra de la perspectiva de género. Ha habido jueces que sencillamente no captan la problemática de la mujer que sufre abuso y está impregnado de esas ideas. Después por algo será, se lo buscó, no sé, esa tontería. Si no se va, que se quiere quedar ahí. Porque no se va, porque no lo reportó a la policía hace 1000 años. Entonces la academia es ese instrumento para lograr que las personas que vienen con ese peso de prejuicios desde afuera puedan desvestirse de eso, puedan adquirir unas nuevas maneras de pensar. Y no es fácil porque educar a adultos no es fácil, pero la academia se ha dedicado a eso y ha tenido muy buenos resultados y hay que reconocérselo. Un poco tienes que desenseñar. Exacto. Para volver a construir. Claro. Y parte de lo que hacemos es, miramos el tema de género de manera aislada, pero sabemos que no es un tema aislado. Así es que lo enseñamos también y cómo está relacionado e interconectado con problemas de raza, problemas de racismo, problemas de pobreza, problemas de falta de acceso a mecanismos económicos o a educación. Así que y cuando llega al tribunal, llega todo mezclado. Así que es un poco cómo tú identificas esas vulnerabilidades de las partes que están yendo de ti y cómo mejor entonces encaminas ese caso. Pues yo le doy las gracias a ambas por estar en este espacio y para mí ha sido un honor poder tener esta conversación, como yo digo, de país. Así que a todas las personas que se conectaron, espero que puedan repasar esta entrevista, que la disfruten, que la compartan, pero que sobre todo se suscriban a los canales del Poder Judicial para que estén atentos a todos esos videos que ellos, ¿verdad? Y ellas comparten diariamente, mensualmente, así que hasta la próxima.